Muy bien, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo y maestro del Reino de Dios en plenitud, Miguel Faría. Bien, desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, continuamos con este proyecto de cápsulas del reino. Y hoy estaremos culminando, hoy es la séptima cápsula, y estaremos culminando de esta manera esta serie titulada El fin del siglo. Y para ello, para que ganemos tiempo, yo quiero que usted se mueva rapidito a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Por favor, es allí donde vamos a hacer un análisis muy breve en 15 minutos y producir el entendimiento acerca de este tema. Ok, lo primero que quiero que considere es que el apóstol Pablo no estuvo presente al momento que Jesús es interrogado por varios de sus discípulos en aquel entonces, quienes fuesen los 12 apóstoles del Cordero posteriormente. Pablo no estuvo allí presente escuchando pues las declaraciones o la respuesta que Cristo le diese a estos discípulos cuando ellos preguntaban con respecto a todo lo que Cristo les mencionó dentro del templo, según el capítulo 23 de Mateo, y luego al salir del templo, Mateo capítulo 24, cuando entonces Cristo o los discípulos, queriéndole impresionar con la gran infraestructura que representaba el templo en Jerusalén, pues Jesús les hace unas declaraciones proféticas bien importantes con respecto a la destrucción de ese templo. Y no es sorpresa que para un judío no es nada novedoso, que para un judío lo que el ícono pues que le daba representación, que le daba imagen al pacto de la ley, al antiguo pacto, pues justamente era ese templo y todo lo que allí se oficiaba. Entonces, impresionados pues, ya ustedes saben las preguntas que ellos hacen, pero hoy vamos a analizar las declaraciones que hiciese el apóstol San Pablo, quien no estuvo presente al momento de Cristo ser interrogado o en la escena del capítulo 23 y capítulo 24 de Mateo. Sin embargo, hay que aclarar de que Cristo, el Cristo glorificado, una vez resucitado y ascendido al trono, le aparece a Pablo y seguramente le dio el conocimiento de lo que le acontecería a su generación en el futuro que le deparaba a ellos con respecto a los cumplimientos proféticos ahí mencionado en Mateo capítulo 24. Entonces cuando ellos pues reseñan el caso de Pedro, que fue lo que estuvimos analizando el día de ayer, Pablo da unas declaraciones bien importantes que a mi juicio es quien le pone el sello de aprobación en cuanto a lo que es el entendimiento preciso y conciso de lo que fue el fin del siglo. Y yo quiero que tú te muevas a la cita mencionada en 1 de los Corintios, debo decir, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24, luego el fin. Luego el fin, cuando haya, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Note este pasaje, escuche bien, lo voy a leer de nuevo, el versículo 24. Dice, luego el fin, es decir, estamos hablando del fin del siglo, y usted va a ver en breve que Pablo aquí se está refiriendo al fin del siglo, que fue la respuesta que Cristo le da cuando los discípulos le preguntan en el Monte de los Olivos. Pablo está hablando lo mismo, pero Pablo aquí nos da unos ingredientes, unos detalles bien importantes, como lo dije anteriormente, segundos atrás, que le colocan o le dan el sello de aprobación a lo que es este tema. Observe, leo nuevamente el pasaje 24 de 1 Corintios 15. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Este es el fin, cuando le entregue el reino al Dios y Padre.
¿Y cuándo sería eso? Aquí está la respuesta. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Verso 25. Porque preciso es que Él reine, o es necesario pues que Él reine hasta implica el término, el lugar o la finalización de su reino era hasta, escuche bien, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y fíjate que te enumera, verso 26, y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, note algo muy interesante, y es que Pablo aquí habla de un fin. Este capítulo nos está hablando de la resurrección de los muertos. Nos habla de que Cristo es la primicia de todos los que murieron. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y es bien importante que usted entienda dos cosas. Y es número uno, que fue distinto resucitar de entre los muertos a, número dos, resucitar de los muertos. Son dos cosas distintas. Ese es un tema que estaremos abordando oportunamente en su momento. Por ahora quiero que entienda que el contexto de lo que acabamos de leer, pues el tema allí que se está discutiendo, que se está estableciendo, es el tema de la resurrección de los muertos. Ahora bien, fíjate, Pablo dice que cada quien en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son descritos en su venida, es decir, en su presencia, que era su cuerpo, la iglesia. Bien, entonces dice, luego vendrá el fin. ¿A qué fin se refiere el apóstol Pablo? Vendrá el fin. ¿Cuándo era el fin? Cuando él entregue el reino al Dios y Padre. Ahora, ¿cuándo iba a ser esa entrega de reino? ¿Cuándo iba a ser, digamos, esa entrega de memoria y cuenta de su reinado? Esa entrega de gestión. Dice, cuando haya suprimido todo poder y autoridad. Porque preciso es que Él reine hasta que todos sus enemigos, es decir, la meta, el final de su reinado era cuando todos los enemigos de Cristo, que eran todos estos poderes, ¿ok? Todas estas autoridades, una vez que hayan sido suprimidas, entonces Él entregaría el reino a su Padre porque ya su reino llegaba a su fin. Y era el fin de algo aquí que no es otra cosa más que la ley, el pacto de la ley. Y te dice después, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Yo quiero aquí hacer una pausa importante, porque yo quiero que te muevas rapidito en ese mismo capítulo de 1 Corintios 15, al versículo 56. Es muy interesante, porque Pablo está hablando que el último poder, el último dominio que sería suprimido era la muerte. Y es bien curioso esto, porque el mismo Pablo es quien dice de que la muerte fue un poder, es quien dice que la muerte fue un dominio. De hecho, Pablo en su carta a los romanos nos habla de que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que la muerte fue un reinado. En 1 Corintios, o debo decir, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, el apóstol que escribe el libro de los Hebreos nos habla de que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y nuevamente califica aquí el autor a los Hebreos a la muerte como un emperador. Pablo lo calificó en Romanos capítulo 5 como un rey, porque reinó la muerte. Aquí es un imperio. Luego en 2 Corintios capítulo 3, Pablo dice que el imperio, la condenación, que fue la muerte, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. De manera que la muerte fue un poder. La muerte fue un reino. Y iba a ser el último en ser destruido. Ahora, si la muerte iba a ser el último enemigo, el último poder, la última autoridad enemiga de Cristo en ser destruida, en ser subyugada bajo los pies de Cristo, entonces esto nos va a indicar si esto vino a cumplimiento o no. Fíjate, 1 Corintios 15, porque la muerte iba a ser el último enemigo en ser destruido. Ahora, ¿cómo la muerte que sacó a Adán a la luz como herencia para toda la humanidad de la Biblia, cómo poder ver a la luz de las Escrituras que esa muerte fue quitada? ¿Cómo y de qué manera
Cristo logró destruir la muerte, que era el efecto o el resultado del pecado de Adán. Como lo dijo en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. O sea, ¿cómo fue quitada la muerte? Bueno, muévete por favor. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Fíjate cómo dice. Dice así: ya que el aguijón de la muerte, pero vamos a leer 55, disculpe, 55 y 56, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nota el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, por supuesto que la paga del pecado es la muerte. Y así como un aguijón, usemos el ejemplo de una abeja, cuando una abeja te pincha o te pica, te deja el aguijón, un aguijón, y ese aguijón te produce una inflamación. Ahora, la muerte, tomando esto como metáfora, la muerte era la inflamación que produjo un aguijón que se llamaba el pecado. ¿Ok? ¿Ok? El pecado había sido quitado, Cristo había cancelado el pecado mediante su muerte, una vez y para siempre. Pero había algo que le continuaba dando poder al pecado, y así la muerte seguía reinando. Ahora, todo el individuo que venía a Cristo, por supuesto que el pecado quedaba sin efecto, la muerte salía de su vida y eran herederos de la vida eterna, participaban de la vida eterna, en arras, pero participaban de ella. Ahora fíjate, nuevamente, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿De qué estamos hablando? Del fin del siglo. ¿Y qué era el siglo del que habló Pedro o los discípulos que le preguntaron a Cristo allá en el Monte de los Olivos? ¿A qué hemos dicho durante estas 7 cápsulas del reino? En esta serie, el fin del siglo, que era el siglo, el ayón, era el pacto de la ley, era el pacto mosaico, era el antiguo pacto, al que Pablo está haciendo referencia aquí también. Ahora, ¿por qué usted dice de que es la ley, la ley le dio el poder al pecado? Fíjate que sí. Mientras que la ley estuviese vigente, el pecado seguía reinando. ¿Por qué? Fíjate, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea que quien le da el poder al pecado, señores, señoras, fue la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? ¿Por qué aquí se circunscribe de que el último enemigo en ser destruido era la muerte? Claro, porque cuando en el año 70 Dios utiliza su vaso de ira, que fue el Imperio Romano, y este penetra la ciudad de Jerusalén, destruye el templo, saquea el templo, mata a más de 1.300.000 judíos que celebraban el día de la expiación, la fiesta más solemne de su calendario, acaba y saquea con todo lo que el templo contenía, acaba con su rudimento, acaba con sus prácticas sacrificiales, acaba con el sacerdocio levita, acaba con toda una leyenda, acaba con todo un ícono y un pacto. La ley termina. Cuando la ley termina, automáticamente el pecado pierde el poder. Cuando el pecado pierde el poder, no hay aguijón que produzca la muerte. La muerte es sórbida. La muerte fue sórbida. ¿Por qué? Porque lo que producía la muerte fue un efecto, no fue una causa. La causa era el pecado por la ley, porque acuérdate que Pablo dijo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando la ley fue introducida, el pecado se dio a conocer. Y se dio a conocer también que la paga del pecado era la muerte. Y en esa muerte nacían todos los seres humanos en tiempos de la Biblia. Es decir, no hay ninguna condenación en ningún lago de fuego, ni en ningún infierno al que el hombre tenía que ir. El hombre nacía condenado. ¿Por qué? Porque nacía bajo muerte. Nacía con el efecto o la inflamación de ese aguijón llamado el pecado, que no era otra cosa más que la separación de Dios. Es decir, el hombre estaba separado de Dios, y eso es lo que era la muerte. La muerte lo que significa es separación. Entonces, cuando la ley es quitada, es consumada, por cuanto Cristo la cumple. Y porque la cumple,
Dios la quita de en medio, a lo que quita la ley, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado, dijo Pablo. Entonces, cuando la ley es quitada, no hay pecado que condene al hombre. Cuando no hay pecado, la muerte es olvida, desaparece. Entonces, ya para ir cerrando, ¿de qué te quiero decir con todo esto? Que la muerte, una vez que es olvida, eso indica de que la ley terminó, el pacto de la ley terminó, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso culminamos esta serie de enseñanza al fin del siglo de esta manera. Así que, amado amigo, amada amiga, no me queda más que enviarte un fuerte abrazo para acá y decirte que te prepares para la próxima serie de enseñanza en Cápsulas del Reino que estaremos trayendo para usted. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima.